con nuestra clase de la semana anterior. Y bueno, pues si mal no recuerdo, en esa clase les hablamos a ustedes un poco de el aspecto de la monarquía absolutista, cómo se da en la monarquía absolutista, fundamentalmente en los países de Inglaterra, de Francia y de España y Prusia. Se dan ciertos movimientos en base a la liquidación de un sistema antiguo que era el feudalismo para pasar a las monarquías absolutistas, en donde se da la concentración de funciones y de poderes en torno al monarca, quien delega en nuevos personajes, ya no en el estamento de la realeza, ya no en los nobles, sino en nuevos personajes preparados, capacitados, profesionalmente aptos para la administración pública, y les empieza a delegar actividades tan interesantes como son las finanzas públicas, la hacienda, los impuestos, la administración del Estado, la conservación de la riqueza del reino, la promoción de actividades en la agricultura, en el comercio, en la ganadería. Es decir, empiezan poco a poco con esa característica de la concentración, empiezan a crear una administración pública profesional. Y hablamos también que en los antecedentes de los tratadistas de la época coinciden exactamente en que existe un cuadrilátero de funciones dentro de la administración. Y ese cuadrilátero lo vamos a encontrar en que la administración se divide en ejército, en finanzas, en la policía y desde luego en actividad muy importante. Déjenme ver porque se me fue el dije ya, la justicia, las finanzas, el ejército y la policía. Esos son el cuadrilátero con el que se organizan las sociedades de la época, el paso del feudalismo a la monarquía absoluta y de la monarquía absoluta al imperio. En ese ínter encontramos ya ideas muy interesantes, la idea de la policía, un estado de administración particular, sui generis, dimos sus características. Hablamos también de que existe en esa posibilidad la cameralística, que es una forma de actuación muy profesional, muy característica de una nación. Estamos hablando de Prusia. Prusia, que es el antecedente es el germen del Estado alemán actual, el imperio, el reino prusiano, que después van a consolidar todo un imperio, el imperio austrohúngaro. Y cuando termina la época de los imperios, en la Primera Guerra Mundial, entonces va a dar lugar al nacimiento ya de las diferentes naciones, entre otras es la nación alemana. Pues bien, ¿qué es la cameralística? Ahí nos vamos a atorar un poco para tratar de despejar este concepto. La cameralística nace de las exigencias de la monarquía absoluta, la cual estimulará la elaboración de técnicas y de prácticas administrativas para la mejor marcha de los asuntos reales y para la conservación de su patrimonio. Es pues la cameralística una necesidad del imperio de la monarquía absolutista. Es decir, es la comprensión de que tienen que adelantarse a sus tiempos para crear una mejor organización. Hay que aplicar las técnicas adecuadas a la estructura de la administración del Estado. Hay que meter a los mejores hombres y hacerlos que estudien para que sean las mejores personas encargadas de las finanzas, de la administración, de la preservación de la riqueza del reino, de las importaciones, exportaciones, del control de los ciudadanos, es decir, de todo el campo de la administración pública de la época. Así pues, son las monarquías absolutistas las que van a dar lugar a esta cameralística. Pero, ¿qué quiere decir la cameralística? En un principio, la cameralística consistió en realizar estudios, elaborar instrucciones y normas exclusivamente administrativas, es decir, el campo de la academia, el campo de la creación estructural mental para aplicarlo a la práctica.
Y luego construyeron sobre esa base el contenido de una tecnología especializada, la cameralística, a la que siempre relacionaban con el patrimonio de la monarquía. Es muy claro. Es decir, una vez que el rey vio la necesidad de organizar su reino de que existían en la teoría, acuérdense ustedes que, y lo dijimos en la clase anterior, Juan Bodino va a elaborar la primera teoría sistemática de la administración pública del Estado absolutista. Y Juan Bodino, estamos hablando de que esta época de Juan Bodino se da en el año de 1586, si mal no recuerdo. Juan Bodino, en 1576, crea sus famosos 6 libros de la República, en donde da a conocer la teoría política de la administración pública, la organización de la administración pública, la forma en que ésta debe de desarrollarse, y esto es importantísimo porque va a ser tomado en cuenta por la cameralística para crear una nueva estructura, unas nuevas técnicas de la administración pública. Y ahí estamos ya prácticamente en el estado moderno, en el estado actual. Bongiusti, uno de los tratadistas que mencionamos en la clase anterior, Bongiusti lleva toda esa información académica, toda esa técnicas de la administración, que es muy importante, los lleva a la universidad, es decir, los eleva como principios de formación universitaria y les dan ahí la sistematización y les establecen los lineamientos pedagógicos, etcétera, para poder a su vez elaborar un tratado, se puede decir, de la administración pública a través de la participación de los diversos maestros universitarios que van a incidir sobre el tema. Sostiene Bongiusti que no solo es de utilidad para el soberano, por eso le lleva a la universidad, sino que es igualmente útil para el público en general, y ese conocimiento ya no es exclusivo del soberano, sino pasa a ser parte del conocimiento de la universidad, que es el organismo público que va a tener la importancia de adentrarse, de profundizar, de elaborar elementos nuevos de estudio y sobre todo de prohijarlos a través de la formación de cuadros universitarios. Ahí es donde surge la cameralística. Cuando hay un empate entre la intención del soberano, dar instrucciones para crear esa estructura, crear una técnica de la administración pública, y cuando uno de los tratadistas antiguos de la administración, que es Bongiusti, se la lleva a la universidad, la pone a disposición de los maestros universitarios y se hace esa materia una materia. El segundo momento, les decía a ustedes, es el conocimiento acumulado, que será el centro de las normas internas de la administración pública, sobre las que se fundamentará luego el derecho administrativo. Es decir, ya no pertenece al monarca, ya no pertenece a su campo de acción, a sus funcionarios cercanos, sino la cameralística se fue a la universidad. La cameralística pertenece ya ahora al campus universitario, al campus de la investigación, al campus de la aportación, a la necesidad de crear una nueva disciplina. Hay una doble contribución que es precisamente los aportes, la contribución de la cameralística, los aportes al derecho administrativo por un lado y a la moderna ciencia de la administración por el otro. Hay que tomar en cuenta que en Alemania, las universidades alemanas fueron desde tiempo atrás, y esto en el campo del derecho, los que son abogados me podrán dar la razón, siempre buscaban el rigor de la excelencia académica. En materia del derecho, no estuvieron conformes las universidades alemanas con el estudio del derecho tradicional romano-germánico a través del Código de Justiniano o de las escuelas que se dieron posteriormente en Bolonia y en las otras universidades europeas, como es el caso de los glosadores, de los compiladores, como es el caso de las escuelas que surgieron ya más avanzadas,
y no cejaron las universidades alemanas hasta que entraron al fondo de la investigación histórica del derecho romano con un rigor científico que no permitió las dudas que se dieron durante 600 años en el estudio del derecho basado en un cuerpo de leyes que ni siquiera tuvo vigencia, como fue el Código de Justiniano, que fue un código idealizado y que se anotó en los códices, que era la novedad en Roma, la creación de los códices para de alguna manera dejar el recuerdo de las mejores leyes desde la República hasta el Senado y el Imperio Romano de la época. Pero es decir, les digo esto porque en tratándose de la ciencia del derecho administrativo, tengan ustedes seguros que en Alemania las universidades empezaron a hacer acopio de toda la información que existía de la administración pública, desde la época de la antigüedad, desde la época de los grandes imperios que se manifestaron con obras importantes que hablaban ya de la administración pública. Les menciono nuevamente la India, les menciono China, les menciono el Imperio Otomano, que tenía una administración increíble en cuanto al número, en cuanto a calidad y cantidad de número de personas encargadas de los diferentes servicios de la administración pública. Esplendoroso, podríamos decir. Esos fueron los orígenes que, sin duda alguna, la cameralística en las universidades alemanas empezó a desentrañar el origen, y por eso el derecho administrativo moderno le va a deber mucho a la cameralística en cuanto a su proceso de estructuración, de consolidación y de proyección como una ciencia moderna. El estudio del actual, dice el autor, el desarrollo en Alemania y Austria de una ciencia de la administración en el siglo XIX, cuyos orígenes se pueden encontrar en la cameralística, es decir, lo mismo que les estoy diciendo, sus aportes a la moderna ciencia de la administración y el desarrollo que se da en Alemania y en Austria de una ciencia de la administración que ya es moderna en el siglo XIX, cuyos orígenes los encontramos en la cameralística. De contenido más parecido al que se atribuye a los estudios contemporáneos, es decir, una ciencia emparentada a la actual, aunque diferente por ocurrir en época distinta. Es el estudio, la cameralística, de la actuación práctica de la idea fundamental del Estado, concepto de la moderna ciencia de la administración forjada en Alemania por un tratadista que es von Stein, desde la que ya hablamos, la técnica de la policía, pero a través del camino trazado por von Giusti. Es decir, ya se están imbricados dos tratadistas con una misma línea que es el concepto de la administración actual. Von Giusti, desde el punto de vista de nuestro autor Omar Guerrero, es el más relevante pensador de esta ciencia, no solo por su calidad, sino por ser el enlace entre la antigua ciencia de la administración, la policía y la moderna. En Von Giusti es más clara la paradoja fundamental de la policía. La policía, expresa él, es lo que capacita al Estado para incrementar su poder y ejercer su fuerza al máximo. Por una parte, la policía tiene que mantener felices a los ciudadanos. Define perfectamente el propósito del arte moderno de gobernar, es decir, desarrollar los elementos constitutivos de la vida de los individuos, de tal modo que su desarrollo nutra, a su vez, el desarrollo de la fuerza del Estado. El énfasis de Giusti sobre la población. Durante el siglo XVIII, la población era una materia de gran importancia, que a la sazón se había convertido en un objeto muy importante para la técnica de la policía. El término policía, tal como se usó, debe ser reivindicado, lo mismo que otro que se le está emparentando a saber, que es la razón del Estado. Estos dos elementos van a ser fundamentales para la consolidación de la administración pública actual. La razón del Estado. Y la razón del Estado va a ser tomada por la escuela alemana, la escuela prusiana, la cameralística, y después en la Revolución Francesa, que es la que va a cortar de tajo con un sistema ya antiguo, le decían los franceses, el ancien régime,
el viejo régimen. El viejo régimen que va a invitar a dos, a las monarquías absolutistas y a las monarquías tradicionales, que eran las monarquías feudales, las monarquías del feudalismo. Habrá que entrar a un proceso interesante de comprensión de cuándo se dan las monarquías feudalistas y en qué momento entran las monarquías absolutistas. Pero tengan la seguridad de que fue la caída del Imperio Romano, por eso fue mi intención de ser tan cuidadoso en establecer el momento, la creación de una nueva nación con la cultura occidental que fue la Francia, la consolidación del Imperio de Carlomagno. Después de Carlomagno, los nietos van a crear las monarquías feudales que se van a esparcir por toda Europa. Sí, estamos hablando del año 900. Y del año 900 en adelante lo que va a existir en Europa y en Inglaterra, la inercia del Imperio Romano de Occidente con todo lo que ello implicó, van a ser monarquías feudales, va a ser el feudalismo a plenitud. ¿Quiénes van a rescatar esas monarquías feudales y darle una nueva orientación al Estado? Las monarquías absolutistas, las que se dan en un paso en Inglaterra, las que se dan fundamentalmente en Francia, las que se dan en España y las que se dan en Prusia. Esas van a ser los tres elementos que van a converger hacia un punto común que es la creación del Estado moderno. Y la creación del Estado moderno forma parte del mismo la administración pública. La administración pública y la ciencia de la administración, que va a ser la materia de nuestro estudio. Por eso, el proceso histórico tenemos que saberlo, discernirlo, para poder entender el momento actual que estamos viviendo y cuando analicemos las instituciones. Si yo les quiero explicar por qué se da este proceso de administración por ministerios, bueno, pues ya sabemos que existe toda una tradición europea que así fue como empezó desde sus orígenes con las monarquías absolutistas, con un cuadrilátero de 3 acciones específicas del Estado ya establecido en competencias. Y así es como en la medida como van creciendo se van ampliando esas competencias. Pero bueno, sigamos con Bongiusti para hablar precisamente del momento actual. Es decir, el momento actual del que surge la administración pública. Bongiusti, quien lo inicia en Prusia, admitiendo el paso de la ciencia de la policía a la ciencia de la administración de von Stein, y habla que es entre el siglo XVIII y el siglo XIX, justo cuando el Imperio Austrohúngaro transcurría de una monarquía a un imperio, con un imperio fuerte, es decir, antes de que se diera en Alemania ese tránsito de las monarquías débiles a las monarquías absolutistas. Correspondió a Bonin hacerlo, es decir, crear una nueva ciencia de la administración en la cual fueron fundidos los viejos elementos de la ciencia de la policía con los nuevos de la ciencia de la administración. El movimiento se expandió a 2 países de fuerte tradición administrativa, Italia y España. De España pasó a México y a los demás países latinoamericanos. La ciencia de la policía floreció también en España, como ocurrió en varios países de Europa. Sabemos ahora que el pensador más influyente, dice el maestro Omar Guerrero, fue Juan Enrique de Justi, de quien hemos hablado y cuya obra fue traducida con el título de Elementos Generales de Policía por Antonio Francisco Puig y Gelabert en el año de 1784. Estamos hablando de España. Después aparecieron otras obras sobre la ciencia de la policía. Señalo algunas de ellas, de Tomás Valeriola, Idea General de la Policía, Valentín de Foronda, Carta sobre la Policía, Luis Pereira, Ensayo de los elementos de buen gobierno. La obra de Valeriola, por ejemplo, es sumamente importante. Es un tratado clásico de la ciencia de la policía, elaborado de manera fascicular en 10 cuadernos. Esto ya se da en nuestro territorio, es decir, el territorio español. Es la tradición que nos va a llegar a México. Valeriola. La tradición de esta ciencia es conservada por este autor. El contenido de su libro es una magnífica exposición del programa de materias atendidas por la policía para entender las fuerzas externas e internas del Estado. Esto es
las relativas a sus relaciones con la sociedad a la cual administra, cómo la domina y dirige y las que incumben a su propia conservación. La difusión de la ciencia de la policía en Francia contribuyó a crear las condiciones intelectuales en las cuales se fundó el crisol de la nueva ciencia de la administración europea. En Francia se dieron las condiciones materiales, intelectuales e históricas que engendraron la ciencia de la administración. Lo vamos a ver cuando analicemos específicamente la Revolución Francesa. España fue sacudida por los acontecimientos de Francia y del mismo modo por los progresos científicos. La nueva disciplina pasó a España ya inmersa en la tradición intelectual como ciencia de la policía, y de España pasa a nuestro país a través de ese intercambio que había de legislación, de costumbres, de usos, etcétera, etcétera. La revolución, esto ya habla de la Revolución Francesa, pero lo menciono anteriormente. Ya lo dije, no liquidó totalmente al Estado absolutista en Francia, sino que se conserva o que conservó de ese Estado absolutista aquellos elementos importantes, constitutivos del Estado moderno, que serán útiles para la propia transformación del Estado. Uno de tales elementos, cuyo origen remoto se encuentra en el reino medieval, decía yo, del siglo X al siglo XIII, es desarrollado en plenitud por la monarquía absolutista y la centralización. Es por ello que debemos introducirnos, dice Omar Guerrero, primero en la institución de la centralización, tanto en la monarquía absoluta como durante la Primera República Francesa, para luego comprender con mayor exactitud la ciencia de la administración forjada por Juan Bolívar. Hay dos obras que a mí me parecen sumamente interesantes para entender este proceso. Una de ellas la menciona Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, recuerden ustedes que tiene una obra hermosa que se llama La democracia en América. Es una obra que sirvió incluso de inspiración para la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Alexis de Tocqueville viajó precisamente en ese momento a los estados, a las colonias angloamericanas para infundirles desde luego el pensamiento que ya se gestaba en Francia y que ya estaba en boca de mucha gente, el nuevo concepto de libertad y de igualdad. Pues bien, Tocqueville también se refiere al proceso de la administración pública. Tiene una obra que es interesante que se pueda analizar, que se llama El antiguo régimen y la revolución, Alexis de Tocqueville, y fue escrita en el año de, no creo que hay un error aquí, pero dice 1856, lo voy a ver porque no estoy de acuerdo con esta fecha. No estoy de acuerdo con esta fecha, a no ser que no sea el mismo Alexis de Tocqueville. Les ofrezco analizarlo para la próxima clase. Hay otra obra que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte de Carlos Marx, también que habla sobre este mismo tema de la administración pública. Vamos a analizar primero la obra de Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville comienza su obra aclarando que no se trata de una historia de la revolución, sino un estudio sobre la revolución. En 1789, los franceses llevaron a cabo el mayor esfuerzo que jamás haya realizado pueblo alguno, con el fin de cortar en dos, por así decirlo, su propio destino, y de separar por medio de un abismo lo que había sido hasta entonces de lo que querían ser en el futuro. Es decir, está muy claro que ya lo mencionamos, había que terminar con el proceso de las monarquías medievales, iniciar con las monarquías absolutistas, terminar con las grandes prerrogativas de los grupos estamentarios de la nobleza, centralizar las funciones en el rey, precisar las funciones más interesantes del cuadrilátero de competencia del reino,
para poner sobre todo en las áreas de finanzas y de la administración a los hombres más capaces que ya no formaban parte del estamento nobiliario. Esto fue un movimiento revolucionario importantísimo, al que se diga en unas cuantas palabras, pero vino a romper el sistema de cosas imperante durante muchos cientos de años en la historia de nuestros países. El antiguo régimen y la revolución es sin duda uno de los valiosos testimonios de la Revolución Francesa, pero es igualmente una de las investigaciones administrativas más relevantes de cuantas se hayan escrito en todos los tiempos. Se trata de un notable memorial político del desarrollo más avanzado de la administración de entonces, la administración de Francia. Fue gracias a la acuciosa investigación de los archivos administrativos de la Francia antigua, a la que Alexis de Tocqueville tuvo posibilidad de haber analizado y haber estudiado en ellos. Su origen en el pasado se da precisamente en torno a ese estudio, en esos archivos. Los sentimientos, ideas y costumbres vividas en la República ya estaban latentes durante la monarquía. Es decir, no existe nada nuevo bajo el sol. ¿Qué ideas permearon? ¿Qué ideas permanecieron? ¿Cuáles eran las costumbres, en este caso, las coutumiers del reino francés? ¿Y de qué manera se pudieron conservar? ¿De qué manera se preservaron y pasaron al siguiente régimen sin que les afectara su forma de ser? Y aquí es interesante porque esa centralización que va a ser parte de la forma de la administración pública francesa hasta nuestros días, todavía sigue igual el sistema francés, un sistema centralizado, jerarquizado, estructurado, perfectamente bien vertebrado. Viene desde estas épocas. Cómo con la monarquía absolutista no se pierde la esencia de la organización administrativa. Llega la revolución, la administración sigue funcionando. Llega el directorio, la administración sigue funcionando. Viene el imperio de Napoleón, el imperio de los Bonapartes, la dinastía de los Bonapartes, sigue funcionando la misma estructura que venía desde la época del absolutismo. Viene nuevamente la República Francesa, se vuelve a reimplantar el sistema republicano y el sistema administrativo sigue funcionando. Es decir, no le afecta en nada la estructura que es parte de la solidez de una forma de manejarse y de administrarse. Esto es lo valioso que encontramos precisamente en ese tránsito de la cameralística, de la revolución, de la época de los teóricos importantes de la administración pública, del absolutismo, de los imperios hasta llegar a la época actual. Es decir, es la esencia misma, es la fuente de donde se va a brevar para la administración pública moderna. En el caso de Carlos Marx, cuando estudia la sociedad francesa de mediados del siglo XIX, dice, ese proceso titánico de centralización de la vida nacional en el Estado, comenzando por el antiguo régimen, estuvo desde entonces entreverado con el destino del país. Se comprende inmediatamente que en un país como Francia, donde el Poder Ejecutivo dispone de un ejército de funcionarios de más de 500,000 de personas, y tiene por tanto constantemente bajo su dependencia más incondicional a una masa inmensa de intereses y existencias donde el Estado tiene atada, fiscalizada, regulada, vigilada y tutelada a la sociedad civil. Adquiere por medio de una centralización extraordinaria una ubicuidad, una omnisciencia, una capacidad acelerada de movimientos y una elasticidad que no se van a encontrar con facilidad en ningún otro lado. Es característica de una tradición, de una conformación y de una forma de ser que va a ser permanente. La alternativa es la sociedad libre y democrática, porque ella puede descongelar las relaciones, vincular en lo común a los hombres y reanimar la vida productiva y social en la cual se desarrollan sus potencialidades. Sus fines iban dirigidos más bien a la igualdad natural de los hombres, la abolición de los privilegios de casta, clase y profesión,
la lucha por la soberanía popular, la uniformidad de las leyes y otras más. Fíjense bien, pues esto no toca nada a la estructura de la administración. Los otros aspectos que son de otra índole, político, jurídico, filosófico, que implican aspectos tan importantes, la soberanía, la uniformidad de las leyes, el aspecto de la aplicación igualitaria, la equidad, la igualdad, la igualdad de oportunidades para toda la gente, es el último concepto que se le añadió precisamente el añadido de la Revolución Francesa, que fue la fraternidad como una manera de desarrollarse la sociedad con elementos y lazos muy fuertes de unión, de socialización, lo que ahora se adoptaron principios tan importantes como el de la subsidiariedad en materia del Estado. Así es de que, pues todo esto se da conforme se analizan ese proceso histórico que en estas 2 últimas semanas hemos venido tocando. Tocqueville estudia profundamente las instituciones feudales y absolutistas de Europa. En todas ellas se encuentra que el organismo medieval sufre una descomposición en todas las monarquías europeas en las cuales ha perdido el poder. Sus privilegios están siendo abolidos. Durante el absolutismo, la realeza ya no tiene nada en común con la aristocracia medieval, dice Alexis de Tocqueville, ni por su poder ni por sus privilegios. Es la administración del Estado que se extiende por todas partes sobre las ruinas de los poderes locales. Es la jerarquía de los funcionarios que desplaza cada vez más al gobierno de los nobles. Explica que la revolución contra las ideas tradicionales no tuvo como origen las creencias religiosas, sino que fue una revolución social y política. Tampoco tuvo por objeto contener el progreso social ni alterar la esencia de las leyes humanas de Occidente, sino que esta revolución no tuvo más objeto más que abolir las instituciones políticas que durante siglos habían reinado sin competencia en la mayor parte de los pueblos europeos y que se designan de ordinario bajo el nombre de instituciones feudales. Y las va a sustituir por un orden social y político más uniforme, más sencillo, que tiene como base una igualdad de condiciones. La ciencia de la administración nace una vez que su materia, la administración pública, se ha desembarazado de toda la reliquia medieval. Esto se me hace a mí genial. Esto es parte de la esencia de la administración pública moderna. Este paso histórico que se da y habrá que analizarlo nuevamente en contra de las ideas tradicionales, no tuvo como origen las creencias religiosas, no fue la reforma ni fue la contrarreforma. No tiene nada que ver ni Lutero ni todos los que siguieron posteriormente, no tuvo que ver nada el papado, no tuvo que ver nada la Iglesia Católica, no tuvieron que ver ningún cisma de ninguna naturaleza, ni los cátaros, ni ningún otro movimiento que se haya dado de tipo religioso. No tiene nada que ver con este proceso de la administración pública moderna. Es una revolución social y política. No tuvo por objeto contener el progreso social, no te vamos a detener a los burgueses, a los estamentos que están surgiendo de la nada porque están creando riqueza, no, tú sigue adelante. La revolución industrial fue precisamente el potencializador de esta nueva forma de ser. No se altera la esencia de las leyes humanas de Occidente, es decir, la tradición romano-germánico en el caso del continente europeo, o la tradición del common law del caso del Reino Unido, no se alteran en lo absoluto. Ninguna tradición legal de nuestros 2 sistemas más importantes es tocado, no se altera absolutamente nada de esta tradición, sino que esta revolución, sigue diciendo el autor, no tuvo por objeto más que abolir las instituciones políticas que durante varios siglos
habían reinado sin competencia, es decir, nadie les había hecho competencia, en la mayor parte de los pueblos europeos y que se designa de ordinario bajo el nombre de instituciones feudales. El feudalismo pasaba a la historia. Las instituciones humanas, la organización de las sociedades humanas, como en este caso a través de la administración, van a entrar también en el proceso del reencuentro, del renacimiento, de la recomposición, acabar con lo peor que hubo en la historia de la humanidad del feudalismo y entrar en un proceso de creación nuevo, en donde la mente, la aportación de los científicos, la aportación de las universidades, la voluntad de los monarcas, se va a dar en torno a una nueva estructura de la administración pública en los diferentes países que van a incidir, ahora sí, en 2 o 3 escuelas para crear el Estado moderno de la administración pública y lo que va a surgir en Francia, en la Francia revolucionaria, en la Francia del enciclopedismo y en la Francia de la guillotina y en la Francia de los grandes revolucionarios, Diderot, Robespierre, etcétera, etcétera. Obviamente los constructores como fueron se me fue el nombre, Montesquieu, y todos los demás que son parte de la construcción del nuevo Estado francés. Bueno, pues todos ellos van a hacer la aportación del nuevo Estado francés y van a crear a partir de ahí una nueva ciencia, que es la ciencia del derecho administrativo. Hasta aquí nos quedamos para precisar ya con exactitud el surgimiento de la Revolución Francesa, el surgimiento del derecho administrativo, sino el surgimiento del nuevo concepto que nos da la administración pública, la Revolución Francesa. ¿Cómo se desprende en ese ínter el derecho administrativo moderno? ¿Cómo nos va a posibilitar? ¿Cómo va a posibilitar que esa ciencia se traslade a través del proyecto de publicitación de Bonaparte, de Napoleón I, y cómo va a ir calando en los diferentes países que todavía reaccionan en contra de un nuevo estado de cosas? La Santa Alianza va a ser precisamente la consecuencia de lucha entre 2 ideologías que va todavía a pervivir por un tiempo, pero que ya nada va a poder detener la modernidad. Las ideas de la Revolución Francesa quedan plasmadas, el concepto de igualdad, de legalidad y de fraternidad queda sellado con letras de oro, va a dar lugar a la creación de una nueva ciencia del derecho, que es el derecho administrativo. La administración pública que ya mencionamos empieza a transformarse pragmáticamente en las estructuras internas de las naciones de la época. Las monarquías anteriores absolutistas se transforman. El caso de Francia te deja de ser una monarquía, no así los otros países que transforman su propia estructura. El caso de Inglaterra, una monarquía antiquísima, va a ser una monarquía acotada, una monarquía constitucional, que va a prevalecer sobre ella la Constitución y las leyes que emanan de la Constitución y los principales principios que son parte de esa estructura organizacional. El Parlamento va a ser un elemento de control y realmente la monarquía tiene funciones meramente decorativas. En otros países, la monarquía pervive también acotada. La mayoría son monarquías constitucionales, prácticamente son estados modernos. El caso del Estado español. El Estado español es un estado moderno. La Constitución de 1787 nos da precisamente la característica de esa nación moderna, esa nación después de haber padecido durante más de 30 años una dictadura terrible, después de haber eliminado a una parte importante de la población en la guerra que se dio, precisamente la guerra civil, cuando la Segunda República Española se consolida.
y luego viene la reacción de los grupos, que es un caldo de cultivo de anarquía, etcétera, porque hay los anarquistas, los republicanos, los monárquicos, los antimonárquicos, los comunistas, los socialistas, es decir, es todo, y los de ultraderecha, es todo una amalgama que coincide en un elemento dado, en un momento dado en la historia de la nación española, y cómo después de la muerte de Franco, en el pacto de la Moncloa, las diferentes fuerzas encontradas se ponen de acuerdo civilizadamente. En ese Palacio de la Moncloa, que fue paradigmático en la época de Franco, bueno, pues ahí se reúnen todos para pensar en el futuro de la nueva nación española. Dicen, y aquí ya al margen de la clase, este es un chascarrillo, que cuando el dictador Franco estaba en la Moncloa, ya muy enfermo, ya muy grave, en su cama, prácticamente le daban unas cuantas horas, el pueblo español se entera que está Franco pues muy mal, que está a punto de morir, y muchos por morbo y otros por sentimientos encontrados se van hasta la Moncloa y llega una multitud muy grande. Y entonces se oye el murmullo Franco y le dice a su esposa, Carmen, Carmen, ¿qué es eso que oigo a lo lejos? ¿Qué es eso? Y la esposa le abre la puerta y ve que está toda la multitud reunida y le dice, Franco, Franco, es el pueblo de España que viene a despedirse. Y Franco medio se voltea y dice, ¿y a dónde coños van? Con esto quiero decirles, es una, perdónenme el chascarrillo de la referencia, pero es que Franco no quería dejar. Franco quería pervivir y dejar las instituciones que pervivieran. ¿Cómo fue posible que después de una dictadura tan fuerte, de un régimen muy cargado precisamente a la derecha, con características importantes, que había matado, que había metido a la cárcel a miles y miles de españoles por pensar diferente a él o a la forma en que estaba él manejando el Estado español? Bueno, pues cómo se posibilitó que en forma civilizada España se transformara de un Estado atrasadísimo y ahora es uno de los estados más adelantados, más importantes de la ahora Unión Europea, lo que fue parte de la Comunidad Económica Europea desde 1985, y a partir de ahí se notó el cambio tan importante de España en una nueva forma de ser. Con esto me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Qué rollo me eché, ¿verdad?